Se están haciendo una serie de propuestas a la Ley Federal del Trabajo, que la idea, me encantaría, que hubiera una Ley Federal del Trabajo que fuera amigable para que el empleador pueda emplear. Pero a veces la balanza se desequilibra tanto que el empleado tiene tantos derechos que el empleador hace una reflexión superior sobre qué cantidad de gente quiere emplear y entonces se autolimita, lo que redunda en que haya menos oferta de trabajo por tantas garantías que se están dando al sector del trabajador que no abonan a beneficiar al trabajador porque inhiben a la actividad económica en su conjunto. Y entonces yo pienso que ahí es en donde debemos de poner un acento. Está con nosotros Cindy Jiménez y Francisco García de Gin Group, que están ellos abocados a hacer un análisis o una serie de análisis de las condiciones en las que se genera el trabajo en nuestro país en función de las leyes que nos rigen o de las modificaciones que sobre esto se pudieran hacer. Cindy, gracias por estar aquí. Con mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Gracias Francisco. Gracias por su presencia. Yo quisiera que pusiéramos acento en lo que se está proponiendo en cambios que supuestamente, pues cualquier cambio lo que trata de hacer es que las cosas sean mejores para la generación de empleo, y yo no sé, Cindy, si vayan en ese sentido o, como diría el filósofo de Güemes, o al revés. Pero a mí me encantaría pensar, Pedro, que eso es una realidad, pero el derecho, y sobre todo el derecho en México, nos ha demostrado que va solamente siguiendo a la realidad. Entonces, en el caso de esta reforma, lo que pretende hacer es regular lo que ya sabíamos que iba a existir. Por ejemplo, la reforma de febrero de 2017, en donde el órgano para dirimir las controversias deja de ser la Junta de Conciliación y ahora van a ser tribunales dependientes del Poder Judicial. Bueno, es una de las cosas que se traen a la iniciativa de la reforma laboral. Por otro lado, también pretende sumarse el anexo 23 del nuevo acuerdo México, Canadá, Estados Unidos, pero sobre todo creo que se le da un énfasis muy relevante al tema sindical, tratando de regular lo que ya venía en el convenio 98. Ahora, si es positivo o no es positivo, yo te diría trae muchas cosas que son positivas. Por ejemplo, el que ahora ya no se va a poder pagar a través de los esquemas que se denominaban y que se malusaban como sindicato, porque inclusive el convenio 98 prohíbe que la empresa pague directamente al sindicato, sino que ahora todos los trabajadores que elijan un sindicato tienen que pagar directamente a ellos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas y sobre todo también la libertad sindical pueden ser algo que sea un plus. Sin embargo, también conocemos la razón por la cual los empresarios decidían tener un sindicato blanco o un sindicato de protección. Evidentemente es por todas las extorsiones que han pasado después de tratar con sindicatos rojos. Entonces, el hecho de que se les dé más poder a través de esta regulación o el poner en papel nacional, que es la Ley Federal del Trabajo, las regulaciones del convenio 98, pues podría no ser tan favorable. Inclusive en la parte del procedimiento, el modificar que la carga probatoria se pueda revertir hacia el trabajador y en este caso, aun cuando exista un ofrecimiento de trabajo de buena fe, la carga de la prueba no se revierte al trabajador y permanece con el empleador, pues también puede ser algo no tan positivo, ¿no? Que siempre va a mantener a raya o mantener un poco pisoteado también en esta rama de la justicia laboral al empleador y al empresario. O sea, el empleador, en otras palabras, siempre va a acabar perdiendo un argumento en donde deje de requerir los servicios de un trabajador. Sí, mira, el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo señala cuáles son exclusivamente las razones justificadas por las cuales un patrón puede despedir a un colaborador, a un trabajador. Y son básicamente como un cuento de niños, ¿eh? O sea, si yo te dijera, oye, ¿cómo puedo despedir? Ah, bueno, es que haya llegado alcoholizado o con drogas en su sistema a trabajar. Ok, ahora el tema es ¿cómo lo pruebas? ¿Cómo prueba el patrón que eso pasó? Ah, bueno, no, entonces ahora hay que llevarlo a un médico legista, ahora hay que tener la fe pública, ahora hay que...
las pruebas para el patrón es básicamente imposible que acredite las características y los puntos del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, es preocupante claramente la justicia, pero además siempre se revierte hacia el trabajador. Imagínate que ahora los empresarios podríamos preferir, en lugar de contratar trabajadores, empezar a utilizar freelancers. Solamente tu área prioritaria contratas trabajadores y el resto contratas freelancers para no tenerte que meter en estos dimes y diretes. Bretes. Claro. Y claro, todas esas ataduras lo que hacen es inhibir la generación mayor de empleos y resulta un contrasentido que parte de un postulado de proteccionismo al trabajador que lo acaba perjudicando de otra manera. Por supuesto. Es decir, Francisco, desde tu punto de vista, Francisco García, ¿qué podemos extraer de lo que tendría que ser lo posible y lo deseable para que tuviéramos una ley del trabajo que fuera asertiva, que fuera, que invitara a la inversión, que hubiera una mayor actividad económica producto de una relación sana entre empleadores y empleados? Y con un tercero, quiero hacer una aclaración muy subrayada, nadie va en contra del sindicalismo, nadie. El problema es cómo interpreta el sindicalismo, el líder sindical, entre otros, y sus comités, en donde se vuelven verdaderos sátrapas del proceso. Hoy en la mañana había un trancazo que le meten al líder de los ferrocarrileros. Yo no sabía que había ferrocarriles todavía en México, pero en fin, a Víctor Flores, en donde amenaza directamente a los trabajadores, y no es el único. O sea, estamos viendo cómo los líderes sindicales de nuestro país han tomado a los sindicatos de otra manera que a lo mejor no podemos entender en función de algo que le diera fortaleza al trabajador. Pero, ¿cuál sería la carta Santa Claus para que hubiera un proceso, digamos, positivo para la generación de empleos en México? Pues mira, Pedro, hay que entender cuáles son los orígenes de esta reforma que se pretende llevar a cabo en el Congreso, y son 4 fundamentales, ¿no? Uno, precisamente, es esta reforma a la Constitución que se llevó a cabo el año pasado y que bien menciona la licenciada Cindy Jiménez. Otro es la ratificación del tratado número 98 de la OIT, la aprobación del Tratado de Libre Comercio y, sobre todo, algo muy importante y que viene a ser un derecho de 4ª generación, es la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Todos estos elementos normativos son los que guían al legislador a impulsar una nueva reforma laboral que, como bien lo dices, pues tendría que ser más sensible a las necesidades de los trabajadores, pero también del sector patronal. Claro. Que al final de cuentas es quien genera la riqueza en este país, ¿no? Hemos visto que muchos líderes sindicales tienen un modo y un estilo de vida muy diferente a sus agremiados y que los hace poner en una situación totalmente diversa de lo que ellos llevan a cabo ante los mismos, ¿no? Entonces sí te podría decir que esta reforma carece de muchos elementos reales normativos que dan origen a un mal entendimiento de cuáles son las funciones de ese sistema legal, ¿no? Hay muchas cuestiones que esta reforma está abordando. Uno es, y que considero de los más importantes, la independencia del sistema de justicia laboral, que hoy en día viene siendo administrado por el Poder Ejecutivo y pasa a manos del Poder Judicial, ¿no? Originalmente teníamos una función tripartita, en donde participaba en las resoluciones un representante de gobierno, patronal y de los trabajadores en las mismas, y ahora pues se traslada esta obligación al sistema judicial, ¿no? Es un cambio muy relevante porque desde que se implementó este sistema de justicia laboral, pues siempre ha venido siendo resuelto por el Poder Ejecutivo, lo cual no debe de ser. No debe ser. La Administración de Justicia tiene que estar en un poder independiente, que es el Poder Judicial. Otra cuestión que creo muy importante y que debe de tomarse en cuenta es estos nuevos derechos y reforzamiento de los anteriores que tenían los sindicatos, que no se malentienda y que esto no vaya a ser una razón por la cual se abusa de este sector y que acabe afectando al sector patronal, ¿no?
hay una cuestión muy importante que es evitar que los sindicatos participen en estos esquemas de evasión, coludidos con algunos representantes patronales que buscan evadir estas obligaciones frente a los trabajadores, ante el fisco, llevan a cabo, repito, actos de simulación e incumplen con estos derechos de los propios empleados, ¿no? Se busca llevar a cabo acciones que combatan este tipo de actividades. Sin embargo, se tiene que analizar muy bien cuál va a ser la forma, porque no basta con solo enunciarlo, ¿no? Claro. Sino implementar las medidas adecuadas para poder combatir este tipo de actividades, ¿no? Otras cuestiones que considero que sí son muy positivas es la rendición de cuentas por parte de la directiva sindical. Hoy en día es muy opaca la administración de los propios gremios. Bajo el principio de autonomía, ¿no? Sí, exactamente. Bajo este principio, pues se han ocultado intereses que no corresponden a la mayoría de los trabajadores y, repito, hay muy poca transparencia en este tipo de actividades. Otra cuestión es la constancia de representación, que hoy en día vemos que las autoridades reciben los contratos colectivos y con muy pocos presupuestos legales llevan a cabo la autorización de los mismos y se abusa de este tipo de sistemas, ¿no? Esta ley pretende que haya una representación real de los trabajadores para que puedan llevar a su líder a una verdadera autonomía de los mismos, ¿no? Hablando en plata, yo veo dos iniciativas que fueron, desde mi punto de vista, muy peligrosas para el país. Una fue esta propuesta de Alfonso Ramírez Cuéllar para hacer una retención sobre impuestos sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Y otra, que se me hace verdaderamente el colmo, es la de Napoleón Gómez Urrutia, de decir, nosotros, sindicatos, nos encargamos del pago de los trabajadores y le pegan un trancazo a las empresas serias de tercerización en un país en donde creo que deberíamos de estar pensando mejor en una ley de tercerización que sea completa y definida para que tengamos un camino similar al que tienen otros países en donde las empresas de tercerización no están en un mercado gris ni tampoco han sido atacadas por estos grupos de políticos que han armado sus empresas de outsourcing y se han encargado de hacer tropelía y media con el trabajador, así visto claramente. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer al respecto con la segunda, esta iniciativa de Napoleón Gómez Urrutia, en donde pues, lo que pretende es el poder absoluto para el líder sindical y para el sindicato? Pero además este intento de iniciativa no está lejos de eso, ¿eh? Y la verdad es que me puede preocupar. ¿Sabes qué me preocupa mucho? La creatividad de los mexicanos. Lo creativos que podemos llegar a ser cuando nos ponen un marco legal, decimos, creo que tenemos por aquí alguna salida. Y entonces, por ejemplo, lo que ocurre con Napoleón Gómez Urrutia es que no hay hoy en día una iniciativa que ya haya propuesto. Sin embargo, esta iniciativa a la reforma, a la Ley Federal del Trabajo, podría ser mucho de lo que él dijo que iba a hacer. Mira, como un ejemplo, en el convenio 98 se permite que aunque tú no seas un trabajador de ferrocarriles, te puedes afiliar a un sindicato de ferrocarriles. O sea, o a un sindicato minero, ¿ves? Entonces, no necesitas ser carpintero, no necesitas ser, ¿verdad? Te puedes afiliar al que tú quieras en la mal llamada libertad sindical. Entonces, esta parte de que Napoleón Gómez Urrutia diga, pues voy a proponer algo para que entonces se reforme, tú sabes que por debajo lo que dice es, voy a darle mucho más poder a los sindicatos. ¿Ah? Entonces, por supuesto que esta reforma se podría de pronto, si eliminamos la parte de salarios, la parte de la reforma en cuanto a que se va a la justicia laboral al Poder Judicial, podría entenderse como que se estén dando mucha más preponderancia, mucha más fortaleza a los sindicatos. Yo lo que diría es, efectivamente tenemos que cuidar que los trabajadores tengan todos sus derechos, inclusive los colectivos. Si eso significa agruparse para que tengan muchas más libertades y muchos más derechos. Sin embargo, tampoco nos podemos olvidar que la realidad en México es algo muy diferente. No puedes pensar en llevar un derecho social, como es el derecho del trabajo, a todos los trabajadores. Por ejemplo, hablando de la ciudad, entiendo perfecto que los trabajadores del campo, que los trabajadores
trabajadores, no sé, pensando en aquellos que tienen sus derechos más coartados o que están más pisoteados, no los puedes comparar con aquellos que están trabajando en las grandes empresas y los que en realidad tienen muchísimos más derechos que los que marca la propia Ley Federal del Trabajo. Entonces, cuando hablamos de tercerización bien llevada, como lo que hace Gin Group, claramente es el incremento de sus derechos. Entonces, cuando a estos mismos trabajadores les das el mismo trato que aquellos que están pisoteados e intentan llegar al Poder Judicial, como ahora tendría que ser, a ser procurados por un juez, como va a ser ahora, como por un juez, aplicarles este tipo de justicia, en donde el patrón ahora ya no va a poder revertir la carga de la prueba, pues me parece un trato muy injusto, me parece algo muy poco acorde a la realidad, pero que además efectivamente se contrapone con las cosas que existen en la realidad laboral, platicando, por ejemplo, de la tercerización, en donde en lugar de hacer un proyecto de ley de tercerización, en donde sea muy claro todos los incrementos, inclusive de derechos que pueden tener los trabajadores, no, ahora lo que se va a proponer es darle mucho más peso a los sindicatos, como si ellos pudieran tener mucho mayor control o darles muchos más valores agregados o mayores derechos a los trabajadores. No, creo que eso es algo que se tiene que contraponer y se tiene siempre que dar mucho más peso a lo que es real en cuanto a los valores agregados, en cuanto a los derechos que pueden tener los trabajadores, y eso claramente no es el camino del sindicalismo. En mi parecer, es el camino de la regulación de la tercerización y de la subcontratación. Y esto traería, yo pienso que debería de motivar a que hubiera un intercambio de ideas entre el sector empleador, claro, los legisladores, el sector de los trabajadores, y que hubiera en todo ello un camino asertivo para hacer que la economía en este país detonara. Yo pienso que uno de los lastres de los que está... la economía mexicana es un barco y quiere zarpar, y está amarrada por una serie de atavismos que no han podido ser superados. Yo llevo años esperando una reforma laboral que resulte propositiva para este país, que resulte un incentivo el invertir en el material más sensible que tiene la producción en el mundo, que es el recurso humano. Está cambiando la economía del mundo. Hoy veremos que el nivel de permanencia de un trabajador de aquí a mediados del siglo XXI y para adelante no va a tener antigüedades de más de 5 años. Porque va a haber mucha circulación y muchos de los trabajadores que en este momento están cobijados en un proceso de carácter sindical, el día de mañana van a trabajar solos. Y nosotros estamos todavía viendo una ley laboral basada en el siglo XX, y ese ya se acabó. Y ahí es en donde creo que tenemos que dar un movimiento adelante, porque las tecnologías, los nuevos usos y costumbres de unas sociedades que van a vivir en medio de la robótica y de la nanotecnología y de las nuevas prácticas tecnológicas que nos den formas diferentes de trabajar y de agruparnos para dar un resultado, van a ser totalmente diferentes. Y ahí creo que no estamos viendo al futuro. Y no solamente eso, las nuevas generaciones no quieren amarrarse ni a un sindicato ni a una empresa. No. Como te decía, prefieren ser freelancers y pertenecer a muchas empresas, hacer proyectos con muchas empresas. Claro. Ni siquiera les interesan los derechos que contiene la Ley Federal del Trabajo. No quieren el seguro social, quieren un seguro de gastos médicos mayores, quieren apoyar a sus familias con más ingresos, con más flujo. No les interesa si tienen 15 días de aguinaldo o no, o si van a tener una prima de antigüedad topada a 2 salarios mínimos. Yo tengo en la casa de ustedes tengo un policía simpaticísimo que se llama Pedro. Y le digo, Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Antigüedad. y eso en el siglo XXI no. En el siglo XXI eso no va a regir. Yo creo que desde este contrapeso que se trata de hacer aquí en Central FM hacia lo que se discuta en el futuro, debe de forzosamente hacer una reflexión general entre los diferentes factores que nos llevan a la creación de lo que son las empresas y su actividad, a que haya la opinión de las partes
y que nos lleve, nos conduzca hacia un vector que resulte positivo para algo que no creo que se esté viendo con un principio de actualización de cómo está el mundo hoy. El mundo moderno hoy propone ideas totalmente diferentes, Francisco. Sí, efectivamente, Pedro, coincido contigo y con la licenciada Cindy Jiménez. No nos estamos moviendo al ritmo que lo hace el mundo entero. No. Estamos retrasados, tenemos una ley obsoleta que requiere pues muchas reformas, muchas modificaciones, pero bien encaminadas y sobre todo escuchando al sector patronal. Sí. Como lo decía en mi anterior participación, creo que ha faltado escuchar al capital. Es muy importante darle una mayor participación, escuchar sus necesidades. Hemos visto que juicios laborales que se prolongan han acabado con empresas. Sí. Y no nada más esto, o sea, al final de cuentas afecta la relación de trabajo con otros empleados. A pesar de que se ha querido modificar este sistema de procesos laborales, no se ha logrado como se esperara. Vemos que realmente no se busca una protección real del trabajador, sino intereses minúsculos que tienden a generar una afectación, ¿no? Al final de cuentas, y no con los objetivos primordiales de la norma, ¿no? Y saben que yo veo ahí una actitud revanchista. Y perdón que lo diga así, pero así lo siento. Hay de parte de algunos sectores trasnochados de nuestro México y del sindicalismo que miren, yo he visto tanto en la vida sindical de México desde el Blas Chumacero, desde Fidel Velázquez, desde Vicente Lombardo Toledano, si voy para atrás, Emilio M. González, y claro, la Güera Rodríguez Alcaine, por Dios, o sea, eran formatos económicos que ya pasaron, que ya no son vigentes, que la juventud ya no entiende, y que si ponemos sobre la mesa condiciones reales económicas que tendrían que ser reguladas, yo me quedo con una frase de toda esta plática. Cindy, dijiste, tengamos una ley de tercerización que sea, que se comprenda, que defina reglas, que sea promotora. Miren, en los países desarrollados, las empresas de tercerización de recurso humano son de las empresas más desarrolladas de la economía. Y aquí se les ve de reojo porque un señor como Napoleón Gómez Urrutia dice que no deben de ser ellas y que deben de ser los sindicatos. Pues entonces acabáramos de estar. Porque ese señor viene, hasta donde entiendo, de 12 años de haber migrado a este país por ratero. Entonces, pues que no me venga aquí yo sé que tiene fuero y que tiene todas esas cosas, pero pues, qué bueno. Me da muchísimo entusiasmo que lo tengas, Napoleón, porque como decía el general Durazo, más vale conocerte que perderte de vista. Y espero que esto siga adelante y que el 2019 sea un año de discusión positiva, sin este tipo de pasiones que nos lleven a dejarle la iglesia en manos a Lutero, que eso es, creo, lo que se está tratando de hacer. Cindy Jiménez, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Pedro, me encanta estar acá. Es un placer. También para nosotros el verlos. Francisco García, gerente jurídico laboral de Gin Group.